Hola hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Volvemos otra vez a centrarnos en el estudio del Evangelio de Lucas. Estábamos en el capítulo 21. Habíamos comenzado ya los primeros versículos hasta el 24 y trata básicamente de un discurso profético del Señor, de Jesús, a sus discípulos ya ante la inminencia de su partida, de su muerte y de su partida. Jesús quería dejarle a tono de advertencia este discurso profético que en definitiva no era solo para ellos sino para nosotros también, pero específicamente les quería dejar en tono de advertencia respecto de los acontecimientos difíciles que ellos iban a tener que enfrentar y que si no estaban advertidos podían realmente confundirse. Así que Jesús les dice que a raíz de una pregunta que ellos le hacen de cuándo serían todas estas cosas, después que Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén, Jesús le dice que no se apresuren, que no piensen que las cosas van a suceder ya en cuanto a la segunda venida de Él y el fin de los tiempos, sino que tendrían que pasar ciertas cosas. En el capítulo 24 del primer Evangelio, el Evangelio de Mateo, nos encontramos con un relato de este mismo discurso un poquito más mezclado, nos cuesta un poquito más entender. En Lucas lo tenemos más claro. Lucas lo ha dispuesto en tres discursos, en el capítulo 17, parte el capítulo 21 hasta el 24 y después del 25, donde nos deja un poquito más claro de cómo serán estos acontecimientos finales. Jesús les dice que no crean, fíjense, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayan detrás de ellos, porque tienen que suceder ciertas cosas, van a venir guerras, rumores de guerras, no se alarmen porque eso tiene que pasar. Estas cosas tienen que acontecer primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Tienen que pasar muchas cosas y habrá terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Bien, eso es lo que le dice Jesús en la primera advertencia. No crean que la cosa es inminente, que es inmediata, porque tienen que suceder un montón de acontecimientos que van a abarcar fenómenos cósmicos, fenómenos en la tierra, de la naturaleza, y también un recrudecimiento de la persecución contra ellos. Van a haber enfermedades, pestilencias. Pero le dice el versículo 12, le da ese panorama primero y dice, pero antes que todas estas cosas sucedan, tienen que sufrir persecución, van a sufrir persecución y los van a entregar en las sinagogas, y ya les está hablando a ellos, les está advirtiendo a ellos para que tengan en cuenta que lo próximo que venía después de que él partiera era esto, que van a ser perseguidos así como él fue perseguido, y ellos se entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Me explico cómo va el orden del discurso. Jesús le dice, no es ya que va a suceder el fin de los tiempos. Antes van a tener que suceder un montón de cosas. Pero antes que sucedan esas cantidades de acontecimientos que tienen que ver con el final, ustedes tienen que pasar persecución. Pero esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque Él les iba a poner la palabra de sabiduría en su boca, mas serán entregados aún por vuestros parientes, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso les ocurrió sí o sí, ya se cumplió, les ocurrió a los discípulos, también ocurre en este tiempo. Decir el nombre de Jesús en público es causa de ignominia, de persecución. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y acá Jesús les advierte específicamente porque era algo que iba a suceder también en su tiempo, la destrucción de Jerusalén, que ya habíamos hecho referencia, que sucedió alrededor del año 70, donde hubo una gran matanza de judíos en la llamada guerra de los judíos, en esa rebelión del pueblo judío contra el poderío y el yugo del imperio romano. Entonces ahí le habla, dice, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén
en medio de la ciudad, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Y se refiere específicamente a la destrucción de Jerusalén. Entonces, acá Jesús le dice en los primeros versículos, ¿no? Versículos 9, 10 y 11, les habla de los acontecimientos finales y de los que iban a haber sucesos realmente importantes antes de la segunda venida. Pero antes de esos sucesos iba a venir persecución, y después les advierte respecto de lo que sucedería pronto, digamos 30, 35 años después, la llamada Guerra de los Judíos y la destrucción de Jerusalén. Es increíble la fidelidad y la precisión del discurso profético de Jesús respecto de la caída de Jerusalén y de lo que tuvieron que vivir los discípulos. Es decir, estas profecías se cumplieron. Y dice que Jerusalén va a recibir el juicio correspondiente por haber rechazado al Mesías, y que será hollada, o sea, será pisoteada por los gentiles. Incluso hoy Jerusalén es pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, dice el versículo 24 del capítulo 21. Es decir, fíjense lo que dice en Romanos capítulo 11, Pablo le habla a la iglesia de los romanos, que dice que a Israel le aconteció un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces luego Israel, como país, como nación, como pueblo, será salvo. Es decir, que hay un paréntesis en donde la salvación de Israel queda como en suspenso, la redención total de Israel como nación queda en suspenso hasta que la totalidad de los llamados, de los escogidos de Dios para salvación entre los gentiles, los que no somos, no pertenecemos al pueblo de Israel. Esto es misericordia pura. Este periodo, este paréntesis ya lleva más de 2000 años, o lleva 2000 años, y son 2000 años de misericordia que están asequibles para todo el que quiera, para todo el que sienta el llamado y responde que sí. La salvación está ahí, a la mano, a la puerta. Así que esto es misericordia. Ahora, una vez que se termine este tiempo de los gentiles, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, se cierra el paréntesis, son salvos todos aquellos que están escogidos por el Señor para salvación. Entonces, ahí sí Jesús ya habla de los acontecimientos finales. Les advirtió de lo que tenían que enfrentar ellos en su propia generación, y ahora sí pasa, y Lucas lo pone bastante separado, también lo hace Mateo, lo separa, pero en Lucas lo vamos a ver con claridad. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Es decir, que van a haber eventos cósmicos, tal vez en el sistema solar, no sé, no hace falta elucubrar ni generar teorías, porque no sabemos lo que va a pasar. Lo que tenga que pasar, va a pasar. Pero sí sabemos que va a haber ese equilibrio que tiene, no sé, el sistema solar nuestro, la Vía Láctea, se va de alguna manera desequilibrar y va a producir también efectos en la Tierra. Fíjense que el mar va a empezar a bramir y la gente se va a asustar por el bramido de las olas. Claro, si la luna tiene algún problema, la luna tiene directa relación con el comportamiento de la marea, de los mares, ¿no? Así que, por supuesto que si hay problemas y desequilibrios en el funcionamiento del cosmos, también va a afectar el funcionamiento de los fenómenos terrestres. Dice que la gente va a desfallecer, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. No sabemos bien qué va a pasar, pero algo realmente tremendo va a pasar. Entonces, volviendo a recapitular, ¿qué es lo que va a suceder al final? Una vez que Jesús les habló de las persecuciones que vendrían en su momento, en su tiempo, por predicar el Evangelio, que ya se cumplió, de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo y de Jerusalén, que también se cumplió, venía un periodo en donde Jesús lo llama, según el relato de Lucas, el tiempo de los gentiles, ¿no? Entonces, cuando se cierra ese periodo, ¿qué van a suceder? Lo que decía el versículo 9 y 10. Van a haber guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, va a haber hambre, va a haber enfermedades, pestilencias, que a nosotros se nos hace bastante patente después de lo que hemos vivido con el COVID, y habrá terror y grandes señales en el cielo, ¿no?
Y eso lo conectamos con el relato de lo que Jesús dice acá, que se van a hacer conmovidas las potencias de los cielos y eso va a afectar el funcionamiento de los ciclos naturales de la tierra, ¿no? Eso va a provocar gran temor. Imagínense, pestes, hambre, guerras, problemas en el clima, problemas, terremotos. Va a ser un tiempo difícil. Entonces, cuando todo esto parezca que ya no tiene más solución, que vamos a estar destinados a la destrucción como raza humana, entonces todo el mundo verá al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¡Qué lindo! Entonces, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, pónganse derechos y levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, ¿no? Así que cuando esto ocurra, todo el mundo va a estar creyendo que se termina todo y que estamos destinados a la destrucción. Pero nosotros vamos a levantar la cabeza y vamos a estar felices de por fin ver a nuestro Señor regresando en gloria. Y nosotros dice que vamos a ser redimidos completamente. Vuestra redención está cerca. ¿A qué se refiere? Que hasta ahora es redimido nuestro espíritu, es en el proceso de santificación, va siendo redimida nuestra alma, nuestra mente, pero en aquel momento, ya sea que hayamos muerto o estemos vivos, va a ser redimido nuestro cuerpo y seremos transformados y seremos completa, la redención completa de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hasta ahí el discurso profético de Jesús. Y acá Jesús vuelve otra vez a la vida particular de los discípulos con consejos y con parábolas y con enseñanzas, parábolas que las tenemos que tomar también nosotros hoy. Les dijo Jesús, versículo 29, también Jesús les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Miren, observen la naturaleza, es una parábola. Cuando ya brotan, viendo eso, ustedes saben, por ustedes mismos, que el verano ya está cerca. Entonces, la parábola es esta. Cuando observan la naturaleza que está brotando, saben que el verano está cerca, es porque estamos en primavera. Entonces, de esa misma manera, ¿no? Esa es la parábola, la comparación, el símil. Así también ustedes, cuando vean suceder estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios, ¿no? Siempre Jesús lo que deja claro, que todo este tema de lo que se llama en teología la escatología, todo este tema de la segunda venida del Señor, no tiene fecha. A propósito, para que vivamos en santa expectación, para que estemos siempre atentos, siempre buscando estar preparados, porque no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿no? Van casi 2000 años de los anuncios de esta profecía, de este discurso profético de Jesús. No sabemos, ciertas cosas ya, como vimos, ya ocurrieron y ciertas cosas sabemos que van a ocurrir, lo podemos sentir, lo podemos ver. Entonces la idea es estar atentos porque no nos tiene que sorprender a nosotros que sabemos que ya estamos advertidos. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Les está hablando a los discípulos y le está diciendo, no va a pasar esta generación, la generación de ustedes, hasta que esto comience a suceder, es decir, hasta que empiecen a ser perseguidos y hasta que suceda la caída de Jerusalén. ¿Cierto? A eso se refiere Jesús. Entonces, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dice el versículo 33. Es la firma del Señor. Miren que lo estoy diciendo yo y puede pasar cualquier cosa. Es decir, todo puede terminar, todo se puede arruinarse, pero mi palabra nunca pasará, es eterna. Es la firma, el sello de la autoridad y de la veracidad de esta palabra profética de Jesús. Versículo 34, esto es interesante, dice, miren también ustedes mismos, ya les habla directamente al corazón y a la vida cotidiana de los discípulos y a la nuestra. Miren también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen, ¿no? En algunas otras versiones dicen no se endurezcan y en otra que me gustó mucho dice no se vuelva pesado, que tiene que ver con cargarse, ¿no? Volverse pesado. ¿Con qué?
miren también por vosotros mismos, dice, presten atención, pongan vigilancia a vuestros corazones, que no se vuelvan pesados, no se carguen de glotonería y embriaguez, es decir, la buena vida, el vivir buscando los placeres de este mundo, y que no se carguen, no se vuelvan pesados por los afanes de la vida, distraídos en la búsqueda de placeres, distraídos en la búsqueda de todo lo que este mundo ofrece. Cuidado, dice, presten atención, que vuestros corazones no vayan detrás de todas estas cosas. Y venga de repente sobre ustedes aquel día. Acá Jesús otra vez advirtiendo y alentando esta actitud de estar atentos, ¿no? Porque, claro, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de la tierra. Todos los que no creen en el Señor, la venida de Jesús le va a venir como un lazo repentino, como una trampa. No la van a estar esperando, pero nosotros que conocemos su palabra y su palabra profética, la vamos a estar esperando. Entonces, estemos atentos, que nuestro corazón no esté ocupado, no vaya detrás de los placeres de este mundo y de los afanes, de todas aquellas cosas que el mundo nos ofrece y que al final nos resultan en una constante carrera por alcanzarla, ¿no? Y que nos distrae del centro. Preocúpense por lo importante, por esto que va a venir, para que no nos sorprenda como ladrón. Porque dice que Él va a venir como ladrón en la noche, pero nosotros no somos de la noche, somos del día. Entonces a nosotros no nos va a sorprender la venida de Jesús como un ladrón. Velen en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todos estos juicios, de las cosas que vendrán, porque ya la segunda venida no va a venir con misericordia, va a ser para juicio de todas las naciones y de todas las personas, para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Acá quiero hacer una consideración para terminar. Primero, la salvación, esta salvación, la salvación del juicio de Dios, es obra de Dios. Tenemos que partir de esa premisa. Es obra de Dios. Es decir, sin Él jamás alcanzaremos la salvación. No podremos ser salvos. Seremos condenados como los demás. Sin Él. Entonces tenemos que evitar todo activismo o todo voluntarismo que nosotros creamos que sirve para poder lograr lo que Jesús nos dice, estar atentos, ¿no? Estar atentos. Yo tengo que estar atento, no me voy a dejar llevar por los placeres de este mundo, ni por la vanidad de este mundo que hace que yo tenga que trabajar y buscar los logros que el mundo me ofrece, ¿no? Entonces yo pongo de mi esfuerzo y armo una religión con determinadas normas, dejando, no tocando, no haciendo, no disfrutando, no haciendo nada, porque yo tengo que estar atento a la segunda venida, ¿no? Entonces, nos invitan a un asado y decimos, no, ¿cómo voy a ir a comer un asado? Yo tengo que estar atento a la segunda venida del Señor. Nos invitan a un cumpleaños y decimos, no voy a ir al cumpleaños porque tengo que estar atento a la segunda. No se está refiriendo a no disfrutar, no se está refiriendo a que nosotros vivamos encerrados, arrodillados sobre sal gruesa. Lo que está diciendo es que nuestro corazón tiene que estar siempre atento, porque esto de estar vigilantes no es obra nuestra. El lograr esa salvación, el no ser atrapado como un lazo, como una trampa, no es obra nuestra, es obra del Señor. Por tanto, sabiendo que nosotros no podemos lograr, por más que armemos una religión y digamos, esto está prohibido, esto no se puede, vamos a vivir castigándonos con un látigo en la espalda, tomando jugo de verduras todo el día y nada más para estar atentos a eso, no tiene nada que ver, porque es de Dios. Por eso tenemos que ir a Dios para buscar la fuerza, la sabiduría y lograr el objetivo de estar atentos. Eso es lo que dice el versículo 36. Estén atentos en todo tiempo, orando. ¿Cómo busco? ¿Cómo encuentro esa gracia? Fíjense, orando para que sean dignos, sean tenidos por dignos. Quiere decir que hay alguien que nos hace dignos. Es decir, que es gratis, es gracia, viene de Dios.
¿Y yo cómo voy a estar atento? Buscando a Dios, ¿no? Entonces, si yo voy a ir a una fiesta y yo estoy en oración, el Señor me va a indicar si ese lugar al que yo voy a ir me conviene o no me conviene ir. Si yo voy a algún determinado lugar o voy a emprender algún negocio o alguna cosa, el Señor en su voluntad, porque en oración, ¿qué voy a recibir en oración? La luz de su voluntad. Voy a recibir la revelación de su voluntad para mi vida particular, específica de cada día. Entonces, Jesús lo que dice es, estén atentos cada día en oración para poder recibir la luz y poder entender cuál es la voluntad de Dios para ese día. Y ahí el Espíritu Santo internamente me va a decir, no te conviene ir a esa fiesta o no hay problema, no te conviene emprender este negocio o este trabajo porque te va a desviar, te va a llenar de afanes y no vas a poder estar atentos y a eso de algo glorioso, ser digno de estar en pie ante el Hijo del Hombre cuando Él venga como juez. ¡Qué cosa maravillosa! No yo, ¿qué puedo ser digno yo de estar en pie delante de Dios, el juez del universo? Sin embargo, Él lo hace. Entonces yo tengo que buscarlo a Él en oración, en un diálogo profundo, en un diálogo íntimo, en un diálogo donde yo realmente busco de Él su gracia. No voy a reclamarle nada, no voy a imponerle nada, solo voy a recibir de Él lo que Él tiene para mí cada día. ¿Me explico? No se trata de empezar a decir esto no se puede, esto se puede, entonces no hay que tomar vino o no hay que tomar esto porque habla de la embriaguez o glotonería, no hay que comer mucho. Bueno, guarde y cuide su salud, pero no se trata de armar una religión con preceptos de lo que se puede y lo que no se puede. Acá Jesús está hablando del corazón. Por eso dice, ¿cómo se logra estar atentos? Bueno, orando para que seamos tenidos por dignos, ¿no? Un corazón pesado es un corazón insensible a las cosas de Dios, insensible hacia las cosas de los demás, ocupados en las cosas de este mundo, nada más. Jesús nos advierte de eso. Es maravillosa esta advertencia. Pero tampoco caigamos en el error de armar una religión creyendo que nosotros podemos cumplir con el mandato del Señor. Solo busquémoslo a Él en oración y Él nos va a dar la luz para caminar nuestro día a día. Gracias, que el Señor los bendiga.